Jimena Hernández pasó el paño húmedo por la pizarra por tercera vez, pero los obstinados rastros de tiza se negaban a desaparecer por completo. Eran las 7:15 de la mañana, y el olor a desinfectante y cera para pisos ya estaba impregnado en su uniforme. La Universidad Castillo era una de las facultades de medicina más prestigiosas del país, un lugar donde los hijos de la élite venían a asegurar su futuro dorado. Para Jimena, sin embargo, era solo el lugar donde intentaba asegurar el presente, un día a la vez, limpiando el polvo de los sueños que un día fueron suyos. El uniforme azul oscuro le quedaba incómodamente ajustado en su vientre de 7 meses, y cada movimiento para frotar, agacharse o levantar un balde iba acompañado de un dolor sordo en la espalda baja que había aprendido a ignorar. Su cabello, de un tono castaño que alguna vez fue más vibrante, estaba recogido en un moño suelto, con algunos mechones rebeldes escapándose y pegándose a su frente sudorosa. Últimamente no se miraba mucho en el espejo. La imagen que veía no era la de una limpiadora, sino el fantasma de una promesa incumplida, y ese era un dolor que ningún analgésico podía aliviar. El aula 304 era un tipo especial de tortura. Años atrás, se sentaba en la primera fila, absorbiendo cada palabra sobre física médica avanzada, sintiendo la electricidad del conocimiento expandir su mente. Hoy, conocía esa sala de una manera diferente, la mancha de humedad en la esquina del techo que parecía un mapa de un país olvidado, el pupitre de la tercera fila que tenía un chicle petrificado debajo, el crujido exacto de la puerta cuando el viento del pasillo la empujaba. Conocía la cáscara de ese lugar, ya no su alma. Fue entonces cuando sus ojos se enfocaron en lo que estaba escrito en la pizarra. No eran apuntes comunes, era una ecuación larga, compleja, llena de integrales y símbolos griegos que parecían danzar en una coreografía matemática que pocos en el mundo podrían entender. Jimena se detuvo, el paño húmedo en su mano goteando en el suelo. Sus dedos hormiguearon. Un calor familiar recorrió su espalda. No solo entendía esa ecuación, la dominaba. Había pasado un semestre entero, años atrás, inclinada sobre problemas exactamente como ese, sintiendo la pura alegría del descubrimiento. Historias como la de Jimena nos recuerdan que la apariencia nunca cuenta toda la historia, que detrás de un uniforme puede existir un universo de conocimiento y resiliencia. Si crees en el poder de la superación humana y quieres ayudarnos a traer más relatos como este, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Cada interacción tuya nos da la fuerza para continuar buscando narrativas que merecen ser contadas. ¿Todavía por aquí? La voz, grave y cargada de una autoridad impaciente, cortó el silencio como un fragmento de vidrio. Jimena se giró, casi perdiendo el equilibrio, con el corazón acelerado. Rodrigo Castillo estaba de pie en la puerta, impecable en su traje de diseñador que costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. No era solo un profesor, era el heredero, el dueño de la universidad, un hombre que veía la educación no como una misión, sino como un negocio de lujo, y a sus empleados como piezas de un engranaje que debían ser silenciosas y eficientes. «Buenos días, doctor Castillo», murmuró ella, bajando la cabeza instintivamente, un gesto de sumisión que se había convertido en un reflejo. «Ya estoy terminando». Él entró en el aula, sus costosos zapatos produciendo un sonido agudo y presuntuoso en el piso limpio. Arrojó su maletín de cuero sobre la mesa del frente con una fuerza innecesaria, el sonido resonando en la sala vacía. La miró de arriba abajo, y su mirada siempre la hacía sentir pequeña, sucia, un estorbo en el paisaje inmaculado de su institución. «Eres demasiado lenta para un servicio tan simple», dijo él, con el desprecio evidente en su tono. «Mi primera clase comienza en 20 minutos y este lugar todavía huele a producto de limpieza barato».
Las palabras la golpearon, pero las absorbió en silencio, como siempre hacía. Necesitaba ese trabajo. Con un bebé en camino, la necesidad era una mordaza que sofocaba cualquier orgullo que aún le quedaba. Se giró hacia la pizarra, lista para borrar la ecuación, y con ella esa última chispa de su antiguo yo. «Espera», dijo él, y su tono cambió, adquiriendo una nota de curiosidad cruel. Se acercó con los ojos fijos en su vientre. «¿Estás embarazada?». La pregunta, aunque obvia, la hizo sonrojar. «Sí, señor, 7 meses». La risa que escapó de los labios de Rodrigo no tenía humor. Era un sonido seco, cortante, lleno de juicio. ¿7 meses? ¿Y quién es el padre? ¿Otro empleado de la limpieza? La humillación era tan palpable que casi podía sentir su sabor amargo en la boca. Fue en ese momento, con el peso de su desprecio sobre ella, que algo se rompió. Las palabras de él, crueles y certeras, fueron la gota que colmó el vaso. Años de humillación tragada, de sonrisas forzadas mientras limpiaba la suciedad de estudiantes que tenían una 10ª parte de su capacidad, de noches de insomnio, preguntándose dónde se había derrumbado su vida. Todo eso afloró en una silenciosa ola de furia. La mordaza de la necesidad se aflojó y por primera vez en mucho tiempo el orgullo habló más alto. «De hecho», dijo con la voz temblorosa pero clara, «yo estudié aquí, en esta universidad». Rodrigo dejó de reír. La miró con una incredulidad genuina, como si ella acabara de decir que era la reina de Inglaterra. «¿Tú? ¿Estudiaste aquí? ¿En mi universidad?». La idea era tan absurda para él que, por un segundo, pareció una broma. «Sí, doctor, hice 4 años de medicina». La carcajada que estalló de él a continuación fue aún más cruel que la primera. Un sonido gutural y burlón que resonó por la sala, haciendo que Jimena se encogiera. «¿Tú? ¿Medicina?», repitió, pasándose la mano por el pelo como si no pudiera contener la diversión. «Una limpiadora, embarazada, que apenas puede limpiar una pizarra, me dice que estudió medicina en la institución más cara del país». «Estudié, sí», insistió ella, su voz ganando una firmeza inesperada. «Pero tuve que dejarlo en el 5º año». Él se acercó, con una sonrisa venenosa en los labios. «Déjame adivinar. Te embarazaste de algún noviecito de barrio y tuviste que dejarlo todo para convertirte en limpiadora». La clásica historia de la pobrecita que soñó demasiado alto. Cada palabra era un golpe, pero Jimena se mantuvo firme. Fue el desprecio de él por la ecuación lo que la hizo reaccionar. «Profesor, necesito terminar la limpieza», dijo, intentando cerrar el tema. «No, no», la interrumpió él levantando la mano. «Ahora has despertado mi curiosidad. Si realmente estudiaste aquí, entonces debes entender esto», señaló los complejos símbolos en la pizarra. «Mis alumnos de la clase avanzada, la élite del país, intentaron resolver esto ayer durante 2 horas. Ninguno lo consiguió». Se giró, dándose cuenta de que otros 2 profesores, el doctor Carlos, de anatomía, y la doctora Elena, de fisiología, se habían detenido en el pasillo, atraídos por la discusión. La oportunidad de una humillación pública era irresistible para Rodrigo. «¿Qué tal, genio de la limpieza?», provocó, el sarcasmo goteando de cada sílaba. «Muéstranos cómo una madre soltera resuelve un problema que los futuros mejores médicos del país no pudieron». Jimena miró la ecuación de nuevo. Era un problema sobre el cálculo de dosis radiactivas para tumores cerebrales, considerando el decaimiento nuclear y la absorción tisular. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No solo entendía el problema. Había escrito un artículo sobre ese mismo tema en el 3er año. Un artículo que había sido publicado en una revista internacional. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de rabia. «Por cierto», dijo Rodrigo, elevando la voz para que sus colegas pudieran oír claramente, «voy a hacer una apuesta contigo. Si logras resolver esta ecuación,
Aquí y ahora te doy 3 millones de pesos. La cantidad flotó en el aire, absurda, imposible. Era dinero suficiente para cambiarlo todo, para darle un futuro a su hijo, para terminar sus estudios, para no tener que volver a limpiar el suelo que otros pisaban. Era una fantasía cruel, y él lo sabía. ¿3 millones, Rodrigo? ¿Hablas en serio?, preguntó el doctor Carlos, entrando en la sala con la curiosidad estampada en su rostro. «Completamente», respondió Rodrigo exultante. «Después de todo, si nuestra exalumna prodigio realmente entiende de medicina, una ecuacioncita básica como esta no debería ser un problema». La presión era insoportable. Las miradas de todos estaban fijas en ella, esperando que se derrumbara, y fue exactamente por eso que no lo hizo. «Está bien, profesor», dijo Jimena, y el silencio que siguió fue absoluto. Dejó caer el paño de limpieza en el balde, el sonido del chapoteo resonando en la tensión. Se secó las manos sudorosas en el uniforme. «Acepto su apuesta». Nadie esperaba eso. Rodrigo parpadeó, sorprendido. «¿Tú aceptas?», tartamudeó. «Acepto», confirmó ella, su voz ahora firme como el acero. 3 millones de pesos si la resuelvo, pero con una condición: quiero que todos aquí sean testigos del acuerdo». El doctor Carlos y la doctora Elena se miraron visiblemente incómodos. Rodrigo había llevado la broma demasiado lejos. «Está bien», dijo él, recuperando la arrogancia para enmascarar la sorpresa. «Pero cuando falles, quiero que te disculpes públicamente por haber mentido sobre tu formación». Jimena no respondió. Simplemente caminó hacia la mesa del profesor, tomó una tiza nueva y se plantó frente a la pizarra. Su mano temblaba, pero no de miedo. Era la electricidad de un conocimiento largamente dormido, finalmente despertando. «Puedes empezar cuando quieras, genio», se burló Rodrigo, cruzando los brazos confiado en su victoria. Jimena respiró hondo. Miró una última vez esos rostros, al hombre que la veía como basura. Y entonces recordó quién era ella. Cerró los ojos por un instante y, al abrirlos, ya no era una limpiadora la que miraba esa pizarra. Era la alumna más brillante que esa universidad había tenido el privilegio de conocer y el infierno de perder. Miró a Rodrigo, ya no con miedo, sino con una calma que lo desestabilizó. «Profesor, antes de empezar, ¿usted recuerda a una alumna llamada Ximena Hernández?» El nombre quedó flotando en el aire. Rodrigo frunció el ceño. «El nombre me suena familiar, pero no recuerdo». El doctor Carlos, sin embargo, dio un paso adelante con los ojos muy abiertos. «Ximena Hernández, la chica prodigio, la que publicó ese artículo sobre física cuántica en el 3er año». Jimena solo asintió, y fue la doctora Elena quien completó, llevándose la mano a la boca en estado de shock. «Esa Ximena fue la alumna más brillante que hemos tenido. Desapareció en el 5.º año. Nadie supo nunca por qué». Rodrigo miró de sus colegas a la mujer de uniforme, la palidez comenzando a apoderarse de su rostro arrogante. «Están diciendo que la limpiadora es...». No pudo terminar. «Soy yo», lo interrumpió Jimena. «Yo soy Ximena Hernández». El shock en la sala era palpable. Rodrigo tartamudeó. Eso es imposible». Ximena Hernández tenía un futuro garantizado. Beca completa, notas perfectas. Miró el vientre de ella con desprecio. «No tiene sentido». «Tiene todo el sentido, doctor Castillo», respondió ella, su voz ahora cargada con el peso de años de injusticia. «¿Quiere que le cuente mi historia, ya que parece tan interesado en el drama de los pobres?» No esperó una respuesta. «Yo era becaria completa, hija de una empleada doméstica que trabajó el doble para que yo pudiera estudiar. Entré en primer lugar en el examen de admisión de esta universidad. Durante 4 años fui la mejor de la clase en todas las materias». «La recuerdo», susurró un profesor mayor que se había unido al grupo en el pasillo.
Era extraordinaria. Respondía preguntas que ni los residentes sabían. A principios del 4.º año, continuó, la voz quebrándose al revivir el doloroso recuerdo. Conocí a un residente de cirugía, Miguel, inteligente, encantador, de familia rica. Nos enamoramos. Hizo una pausa, tocando su vientre. A principios del 5.º año, descubrí que estaba embarazada. Pensé que él estaría feliz, pero no lo estuvo. Dijo que un hijo arruinaría su carrera. Me dio un ultimátum, o el niño o él. Y elegiste al niño, dijo la doctora Elena con voz suave. Elegí a mi hijo, confirmó Jimena, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Miguel terminó conmigo y esparció rumores de que estaba tratando de atraparlo por su dinero. Me quedé sola, pero todavía tenía mis estudios. Iba a lograrlo, por mí y por mi bebé. Rodrigo escuchaba en silencio, la arrogancia siendo lentamente reemplazada por una creciente incomodidad. Pero el embarazo se complicó, prosiguió. Tuve picos de presión alta, riesgo de parto prematuro. El médico me ordenó reposo absoluto durante 3 meses. ¿La universidad no le concedió una licencia médica?, preguntó el doctor Carlos, sorprendido. Jimena soltó una risa amarga. La licencia estaba permitida, pero mi beca de estudios estaba condicionada a la asistencia. Si faltaba más de 15 días, lo perdía todo. Era la política de la universidad para los becarios. La revelación cayó como una piedra en el estómago de los profesores presentes. Era una regla cruel, diseñada para descartar a los vulnerables. Intenté negociar, dijo Jimena. Supliqué. Presenté todos los informes médicos. Pedí hacer los exámenes después, pero la administración fue inflexible. Las reglas eran claras. Hizo una pausa y luego miró directamente a los ojos de Rodrigo. El director administrativo de la época me dijo que la universidad no podía hacer excepciones para problemas personales de alumnos de bajos recursos. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Recordaba ese caso. Vagamente, pero lo recordaba. En ese momento él era el vicedirector y había apoyado la decisión. Había sido él. Él mismo había sellado el formulario que sentenció el destino de ella. Perdí la beca. Me vi obligada a abandonar la facultad a pocos meses de graduarme. Intenté conseguir trabajos, pero sin título y embarazada nadie me daba una oportunidad. Terminé aquí, limpiando el suelo del lugar que me robó el futuro. El silencio era pesado, acusador. Rodrigo no podía hablar. Había humillado, día tras día, a la mujer cuya vida él mismo había destruido. Amanda, susurró, usando el nombre equivocado, con la mente hecha un lío. Mi nombre es Jimena, lo corrigió fríamente. Y ahora, si me disculpan, dijo, girándose hacia la pizarra, tengo una ecuación que resolver y 3 millones de pesos que ganar. Jimena se posicionó frente a la pizarra con una autoridad que la sala no había visto en años. Ya no era la limpiadora sumisa, sino una científica en su hábitat natural. La tiza en su mano no era una herramienta de limpieza, sino una extensión de su cerebro. Su cabello castaño brillaba bajo la luz fluorescente y en sus ojos había un fuego que Rodrigo nunca imaginó que existiera. Analizó la ecuación por un momento, la mente trabajando a alta velocidad, reconociendo los patrones, las variables, los caminos hacia la solución. Física cuántica aplicada a la medicina nuclear, murmuró, más para sí misma que para los demás. Cálculo de dosificación radiactiva considerando el decaimiento molecular y la absorción tisular. La forma en que pronunció los términos técnicos, con una familiaridad íntima, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Rodrigo. Había cometido un error catastrófico. El doctor Carlos se acercó un poco. Jimena, ¿estás absolutamente segura?, preguntó con la voz baja, casi protectora. Ella se giró y lo miró con gratitud, pero su respuesta fue para todos. Si no lo logro, confirmo lo que el doctor Castillo piensa de mí. Solo soy una limpiadora que mintió sobre su pasado.
Hizo una pausa y su mirada barrió la sala. «Pero si lo logro», dijo, su voz resonando con una fuerza recién descubierta, «quiero que todos aquí recuerden este día por el resto de sus vidas». La tensión era casi insoportable. Más profesores e incluso algunos estudiantes curiosos se aglomeraban en la puerta susurrando. «Lo que está en juego aquí es mucho más que dinero, doctor Castillo», dijo, mirándolo a los ojos. «Es dignidad. Es la prueba de que la competencia no depende de un uniforme o de una cuenta bancaria». Sin decir más, se giró hacia la pizarra y comenzó a escribir. El sonido de la tiza en la pizarra era el único ruido en la sala. Sus primeros trazos fueron rápidos, precisos, identificando cada variable con una claridad que dejó a los profesores boquiabiertos. «Realmente sabe lo que está haciendo», susurró la doctora Elena al doctor Carlos, quien solo asintió, hipnotizado. Los movimientos de Jimena eran fluidos, la mano deslizándose por la pizarra como si tuviera memoria propia. Años de estudio encerrados en su mente finalmente estaban siendo liberados. «Decaimiento radiactivo del yodo 131», dijo en voz alta, explicando su razonamiento. «Vida media de aproximadamente 8 días. Energía de emisión gamma principal de 364 keV». Rodrigo abrió los ojos como platos. No solo estaba resolviendo, estaba enseñando. Estaba demostrando un conocimiento tan profundo que iba más allá de cualquier memorización. «La absorción tisular varía según la densidad del órgano», continuó, anotando números con una precisión aterradora. «Factor de ponderación para la tiroides, para el cerebro». Los profesores se miraron entre sí, conmocionados. Eran datos que la mayoría de los expertos necesitarían consultar en tablas. «Eso es imposible», murmuró un profesor más joven al fondo. «Debe haberlo memorizado». «No está memorizando», respondió el profesor mayor que la había reconocido antes. «La recuerdo. Jimena siempre tuvo esa capacidad. Era lo que la convertía en un genio». Mientras ella trabajaba, Rodrigo sentía una mezcla tóxica de vergüenza y un miedo creciente. La historia se extendería. El dueño de la Universidad Castillo, humillado por su propia limpiadora. Su reputación estaría arruinada. Llegó a la parte más compleja de la ecuación, que involucraba cálculos integrales que hacían sudar frío a la mayoría de los estudiantes de posgrado. Pero Jimena no dudó. Sus dedos danzaban con la tiza, cada número y símbolo encajando en una secuencia lógica perfecta. Su vientre de 7 meses no parecía ser un obstáculo. Se movía con una agilidad sorprendente, la pasión por la ciencia superando cualquier incomodidad física. Era como si, por unos minutos, no estuviera embarazada, no fuera una limpiadora, fuera simplemente pura inteligencia en movimiento. Jimena ya no estaba dispuesta a ser invisible. Estaba reclamando no solo su futuro, sino el futuro de otras personas como ella, que fueron descartadas por el sistema. Si te inspira el coraje de quien transforma su propio dolor en una lucha por la justicia para todos, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias de héroes anónimos que cambian el mundo. Resultado final, anunció con la voz clara y firme. Escribió el número final en la pizarra, rodeándolo 2 veces con un círculo. Dosis terapéutica recomendada, 2.8 Gray, con un margen de seguridad del 15% para los tejidos adyacentes para minimizar la necrosis. Se alejó de la pizarra, la tiza desmoronándose en polvo entre sus dedos. Se giró y se enfrentó a Rodrigo. «Listo, profesor». Ecuación resuelta. Silencio absoluto. El doctor Carlos fue el primero en moverse, acercándose a la pizarra como quien se acerca a una obra de arte. Sus ojos recorrieron cada línea, cada cálculo. Después de un minuto que pareció una eternidad, se giró hacia sus colegas con el rostro pálido de asombro. «Está correcto», dijo con la voz temblorosa. «No solo correcto, es perfecto, brillante». El enfoque que utilizó
Es de un nivel que solo he visto en artículos de doctorado. ¿Cuánto tiempo tardó?, preguntó la doctora Elena, mirando su reloj. Un estudiante en la puerta respondió: 18 minutos. La información rebotó por la sala. 18 minutos para resolver lo que los mejores estudiantes no pudieron en 2 horas. Rodrigo estaba paralizado, su mundo puesto patas arriba. La mujer que había humillado a diario era, sin lugar a dudas, la persona más inteligente en esa sala, quizás en toda la universidad. «Doctor Castillo», dijo Jimena caminando lentamente hacia él, «creo que tenemos un acuerdo que cumplir». Su voz era tranquila, pero debajo de la calma había una capa de acero. Ya no era la empleada sumisa. Era una profesional cobrando lo que se le debía. «Los 3 millones de pesos», murmuró él, las palabras sonando como cenizas en su boca. «Exacto», confirmó ella. «Pero he estado pensando, resolver la ecuación fue solo el comienzo». Se detuvo justo frente a él. «Además del dinero, doctor, tenemos otras cosas de qué hablar». Rodrigo tragó saliva. La forma en que ella habló, la autoridad en su postura, el fuego en sus ojos. Sabía que lo peor estaba por venir. «¿Qué otras cosas?», preguntó con la voz débil. Jimena sonrió, pero no había alegría en el gesto. «Profesor, ustedes olvidaron un detalle muy importante sobre las limpiadoras». «¿Qué detalle?», preguntó el doctor Carlos. «Las limpiadoras son invisibles», respondió ella. «La gente habla delante de nosotras como si fuéramos parte del mobiliario. Tienen reuniones, discuten secretos, admiten cosas terribles, porque para ellos no existimos». Luego metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó algo pequeño. Una grabadora digital barata. Y una limpiadora con formación en medicina entiende muy bien lo que oye. La reacción fue inmediata. Rodrigo dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. La doctora Elena se llevó la mano a la boca. «Tú grabaste nuestras conversaciones», tartamudeó Rodrigo. «Grabé conversaciones sobre favoritismo académico», corrigió ella. «Sobre cómo los hijos de familias ricas compran sus aprobaciones con donaciones generosas. Sobre cómo se plagian trabajos y nadie hace nada porque el padre del alumno compró equipos nuevos para el laboratorio». Apretó un botón. La voz de Rodrigo, clara e inconfundible, llenó el silencio. «El hijo del diputado reprobó de nuevo, pero la familia acaba de donar 2 millones. Arréglalo». La vergüenza en la sala era total. «Tengo 47 grabaciones como esta, doctor. 47 casos de corrupción académica documentados. 47 estudiantes que compraron sus diplomas, mientras que yo, con mérito comprobado, fui expulsada por ser pobre y estar embarazada». Apagó la grabadora y la guardó. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Rodrigo. Su voz era un susurro derrotado. Jimena se irguió, la personificación de la justicia poética. «Quiero lo que es mío por derecho. Primero, mi título de medicina. Segundo, un puesto como profesora de física médica en esta universidad. Y tercero», miró a todos en la sala, «quiero que la universidad cree un fondo de becas completo para madres estudiantes en situación de vulnerabilidad, para que nadie más vuelva a pasar por lo que yo pasé». «¿Y si nos negamos?», preguntó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta. Jimena dio un paso hacia la puerta. «Entonces estas grabaciones irán al Ministerio de Educación y a todos los periódicos del país». Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. «No quiero destruir esta universidad, doctor Castillo. Quiero salvarla de gente como usted». Rodrigo Castillo miró a la mujer que tenía delante. La limpiadora embarazada que había despreciado durante meses se había revelado como una mente brillante, una estratega implacable y, sobre todo, la personificación de su propio fracaso moral y administrativo. Acorralado por las pruebas irrefutables de su genialidad y la amenaza de un escándalo que destruiría la universidad, no tenía otra opción. La arrogancia que lo había sostenido toda su vida finalmente se quebró, desmoronándose en un silencio pesado y vergonzoso.
Asintió lentamente, la derrota visible en cada rasgo de su rostro. «Tú ganas», dijo, y las palabras sonaron extrañas, como si pertenecieran a otro hombre. Esa misma tarde, 3 millones de pesos fueron transferidos a una cuenta recién abierta a nombre de Ximena Hernández. Fue el primer paso. El segundo fue una reunión de emergencia del Consejo Universitario, convocada por un Rodrigo repentinamente humilde. Ante los rostros conmocionados de los directores, no ocultó la verdad. Contó sobre la injusticia cometida años antes, sobre la genialidad redescubierta de Ximena y, sin mencionar las grabaciones, sobre la necesidad moral de reparar los daños. En menos de una semana, Ximena recibió en su casa, en un sobre oficial, su título de doctora en medicina. 6 meses después, la Universidad Castillo parecía un lugar diferente. En la puerta del aula 304, una placa dorada brillaba. Profesora doctora Ximena Hernández, física médica avanzada. Adentro, Ximena, con su hijo recién nacido durmiendo tranquilamente en un cochecito junto a la pizarra, explicaba conceptos complejos con una pasión que cautivaba a los estudiantes. No era solo una profesora, era una leyenda viviente en el campus, un símbolo de que el talento no podía ser suprimido permanentemente. Sus alumnos la adoraban, no solo por su mente brillante, sino por su empatía, especialmente con los becarios que veían en ella un faro de esperanza. Rodrigo, por su parte, había cambiado. La humillación pública lo había forzado a una introspección dolorosa. Comenzó a caminar por los pasillos de su propia universidad, no como un rey en su castillo, sino como alguien que intentaba por primera vez ver a las personas. Se convirtió en el principal financiador y defensor del Fondo de Becas Ximena Hernández, que ya apoyaba a más de 30 madres estudiantes, asegurando que ninguna de ellas tuviera que elegir entre la educación y la maternidad. Cierta tarde, llamó tímidamente a la puerta del aula 304 después de la clase de Ximena. Ella lo invitó a entrar, el pequeño Mateo ahora arrullándose en su regazo. «Vine a agradecer», dijo él en voz baja. «¿Agradecer por qué?», preguntó ella, desconfiada. «Por no haber destruido la universidad. Tenías el poder para hacerlo», admitió. «Pero elegiste reconstruirla. Me mostraste lo que esta institución debería ser y lo que yo debería ser». Ximena lo observó por un largo momento. No había triunfo en su mirada, solo una calma cansada. «No lo hice por ti, Rodrigo. Lo hice por todas las otras Ximenas que todavía están por ahí, invisibles, limpiando el suelo, esperando una oportunidad que nunca llega». Él asintió, aceptando la verdad. «Lo sé, y por eso te estoy agradeciendo». Luego le entregó un archivo. «La primera promoción del Fondo de Becas. Quería que vieras sus rostros». Mientras Rodrigo se alejaba, Ximena abrió el archivo. Eran fotos y biografías de mujeres jóvenes, cada una con una historia de lucha y resiliencia. La última foto la hizo detenerse. Era una joven limpiadora de uno de los otros edificios del campus, a quien veía de vez en cuando. La chica se había inscrito en el examen de admisión de medicina y, gracias al fondo, ahora era una alumna de primer año. Las lágrimas llegaron, pero esta vez eran de un tipo completamente diferente. Miró alrededor del aula 304. La pizarra, antes escenario de su mayor humillación, era ahora el altar de su redención. La ecuación había sido borrada hacía mucho tiempo, pero su legado estaba grabado en las paredes de esa universidad y, más importante, en las vidas que estaban siendo transformadas gracias a su valentía. No solo había ganado una apuesta, había reescrito las reglas del juego. El olor a tiza todavía flotaba en el aire, pero para Ximena ahora tenía el aroma de la victoria. No una victoria sobre Rodrigo, sino una victoria sobre la injusticia.
Miró a su hijo dormido en sus brazos, un futuro brillante por delante, y supo que cada lágrima, cada insulto, cada día de trabajo agotador había valido la pena. Había transformado su sufrimiento en un escudo para proteger a otras. La historia de Jimena demuestra que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse, no para vengarse, sino para asegurar que nadie más sea derribado de la misma manera. Nos recuerda que detrás de cada rostro existe una historia y que la dignidad no es un privilegio que otorgan los poderosos, sino un derecho que reclaman los valientes. Había limpiado muchas salas en su vida, pero finalmente había logrado limpiar todo un sistema, dejándolo más justo y brillante de lo que nunca había sido. La limpiadora se había convertido en la arquitecta de un nuevo futuro, no solo para sí misma, sino para todos los que vendrían después de ella. La trayectoria de Jimena nos enseña que la voz de una sola persona, armada con la verdad y la competencia, puede resonar más fuerte que el silencio cómplice de toda una institución. Transformó el desprecio en respeto y la injusticia en oportunidad, demostrando que la superación no es solo sobrevivir, sino florecer y ayudar a otros a hacer lo mismo. Su legado no estaba en los 3 millones que ganó, sino en las docenas de vidas que serían cambiadas por el fondo que llevaba su nombre. El dinero pagó las cuentas, pero la justicia alimentó su alma, y para Jimena esa era la única riqueza que realmente importaba. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el rostro de su hijo. Lo abrazó con fuerza, el corazón lleno no de rabia por el pasado, sino de una inmensa y serena esperanza por el futuro que ella misma había construido, línea por línea, cálculo por cálculo, con la misma precisión con la que resolvió aquella ecuación. La historia de Jimena demuestra que el valor de una persona nunca se define por su condición, sino por su carácter y su coraje. Si esta trayectoria de la humillación a la redención te ha inspirado, y si crees que la justicia puede y debe prevalecer, dale me gusta, suscríbete y comparte. Ayúdanos a difundir el mensaje de que la superación siempre es posible y que el verdadero cambio comienza cuando nos negamos a ser invisibles.